el proyecto del Senado 730, de la autoría de las senadoras González Huertas, Jau y del senador Ruiz Nieves, propone que se enmiende la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de tal manera que cuando una agencia del Estado celebre una vista adjudicativa, la primera opción para celebrar esa vista sea siempre la videoconferencia, que la vista se celebre a distancia. Se abre un espacio cibernético, el oficial o juez administrativo está en un lugar y las personas convocadas están pues donde puedan estar, donde puedan conectarse. Durante la pandemia, cuando debido a una emergencia médica, lo recomendable era que las personas no se congregaran en ciertos espacios, la videoconferencia, los procedimientos a distancia fueron ciertamente un instrumento útil para garantizar que no se paralizaran los procesos en las vistas administrativas, porque en aquel contexto era o hacemos la videoconferencia o no se hace nada y siguen corriendo los términos. En esa circunstancia excepcional de la pandemia. Ahora, lo que propone el proyecto del Senado 730 es que siempre la primera opción, sujeto a unos elementos muy subjetivos, sea que en lugar de convocar a las partes a un lugar donde se celebre el proceso adjudicativo, se abra ese espacio cibernético y se celebre la vista a distancia. En teoría, y con todo lo que hemos descubierto de los procedimientos a distancia, los procesos electrónicos durante la pandemia, pudiera parecer una buena idea. Y sé que la intención debe ser buena, pero creo que es importante, fuera del mármol, entender cómo es que funcionan las cosas y cómo se ve esta obligatoriedad en el contexto de comunidades pobres, de comunidades rurales, de familias que no tienen acceso a la internet y que son parte de esa población que sufre los efectos de la brecha digital, gente mayor de edad que no tiene conocimiento de los procesos electrónicos. Los otros días, porque no estamos hablando en abstracto, recientemente había una vista, estaba convocada la comunidad de Juan Asensio del barrio de Aguabuena, que objetaban la colocación de una antena. Hubo que cancelar la vista, porque no era posible en el sitio donde está la gente afectada, los que tienen algo que decirle al Estado, no había conectividad. Hay que tumbar la vista, hay que volver a citar, hay que retrasar los procesos. Lo mismo ocurre en muchísimas otros lugares de Puerto Rico, donde hay procedimientos adjudicativos importantes del Departamento de Recursos Naturales, de la Junta de Planificación o procedimientos de OCPE, donde los reclamantes en su inmensa mayoría es gente que viene de comunidades pobres o gente que vive en lugares aislados. Ese es el caso en mayor o menor grado, por ejemplo, de la lucha que están dando ahora contra el establecimiento o la reapertura de asfalteras, las comunidades de Aceituna, en la colindancia entre Isabela y Moca, donde ha fracasado el esfuerzo de hacer vistas efectivas a distancia. Es la situación, y yo estuve visitando la comunidad en Guaynabo, donde la señal de internet es fatal y para poder celebrar las vistas a distancia, las comunidades tenían que trasladarse a un espacio que les concedía el municipio de Guaynabo, porque en este caso el municipio en un momento estuvo a favor de la comunidad, pero si no hay un sitio donde la gente se pueda congregar para participar de este ejercicio, para hacer valer sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Es lo mismo que está ocurriendo en Las Piedras. Próximamente va a haber una vista en el sector El Cantito en Manatí, también sobre el tema de las antenas, que son un problema creciente en el país. Yo he participado junto al Campamento contra las Cenizas en Peñuelas, en vistas a distancia, en una dinámica que sencillamente no es saludable, no es lo recomendable, no debe ser nunca la primera opción.
Si se aprueba esta medida, el proyecto del Senado 730, si culmina el trámite legislativo y si la norma es que en las agencias como la Junta de Planificación o como Recursos Naturales, la entidad pública va a decir, no, yo no voy a citar a nadie a ningún sitio, aquí es todo el mundo, se conecta el que puede, el efecto real va a ser el alejar a las personas de solicitar los remedios que buscan del Estado. De nuevo, es posible que en algunas circunstancias sí sea recomendable, es posible que en algunas circunstancias una persona tenga que comparecer a distancia. Mi objeción, para que esté bien claro, es que la primera opción en un país donde si algo sufrimos en la pandemia, además de los efectos clínicos, fue lo doloroso que es la brecha digital, la diferencia que eso marca entre quienes tienen recursos y quienes no, que en esas circunstancias en nuestro país, digamos ahora los procesos adjudicativos que incluiría, para dar más ejemplos, los procesos de educación especial, procesos adjudicativos, y quiero añadir esto porque es un elemento importante, donde hay presentación de pruebas. Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de presentar pruebas por la vía digital, es difícil y algo más. Donde debería haber confrontación con los testigos, donde debería haber careo, son procedimientos en que se debaten en muchas instancias temas como es educación especial, que son derechos humanos y debe atenderse a lo que son las realidades, las necesidades y lo que deben ser las prerrogativas de las personas que solicitan el remedio al Estado. Por esas razones me opongo a que se imponga como primera opción en todos los procedimientos adjudicativos del Estado el mecanismo de videoconferencia, porque estoy convencida, y creo que es lo que dice la realidad más allá del Capitolio, de que el efecto real puede ser, sin que sea la pretensión de sus autores, el alejar esos procedimientos de las comunidades que necesitan la intervención del Estado. Para defender mi propuesta de enmienda, que lo Adelante. que persigue es que no se obligue a que la primera opción en los procedimientos adjudicativos sea la videoconferencia o las vistas celebradas a distancia. Y reitero para el registro lo que le he expresado a los compañeros y compañeras. Las vistas a distancia, la videoconferencia, puede ser un instrumento muy valioso en los procesos adjudicativos, sean administrativos, sean en los tribunales, puede ser un procedimiento muy valioso. Y en algunos casos, por ejemplo, para personas con problemas de movilidad, ciertamente puede ser una forma de acceso. Pero en la experiencia del trabajo con las comunidades que no fueron consultadas, de hecho, no fueron consultadas. Aquí se consultó a entidades gubernamentales y claro que la Junta de Planificación va a decir que quiere las vistas a distancia. Si el oficial examinador puede trabajar en pijama y desde la casa. Claro que Recursos Naturales, claro que cualquier agencia va a decir eso. Pero es que ese no puede ser el norte. El norte es cómo hacemos las vistas más accesibles. Y reconociendo, lo digo por quinta, sexta vez, que puede ser un vehículo importante para ese acceso, creo que no se debe forzar el que sea la primera opción. Porque aun cuando contengan salvaguardas como las que ha leído el senador Ruiz, donde se disponga cuáles son los criterios que deben gobernar esa determinación, un poco eso presume dos cosas que usualmente no pasan. Primero, que la gente, sobre todo en las comunidades más pobres, que la gente tiene acceso a la reglamentación que gobierna ese proceso y que tienen la capacidad de sentarse a redactar una moción, a notificársela a las otras partes, a radicarla. En el mundo real, de nuevo, comunidades pobres, comunidades aisladas, gente mayor, esa no es la realidad. Por lo tanto, mi enmienda lo único que persigue es que se siga contemplando ese mecanismo que pueda ser muy valioso, que se instruya a las agencias porque es necesario que se reglamenten las videoconferencias, pero que no se imponga el requisito de que tenga que ser la primera opción. Creo que con lo que yo propongo logramos ese punto medio de que sea accesible para las comunidades, de que esté disponible la tecnología sin tener que forzar un mecanismo que en la situación actual del país no está disponible para muchas personas. Son mis palabras defendiendo la
propuesta de enmienda de que la videoconferencia no sea de forma obligada la primera opción en la celebración de vistas adjudicativas.